Lo dijo en la primera hora. Seguimos, 7:49. Al 96,82% está el escrutinio de asambleístas nacionales. Y según ese escrutinio, van a tener presencia como asambleístas nacionales Revolución Ciudadana, Construye, ADN, Partido Social Cristiano, Actuemos y la Sociedad Patriótica, con el expresidente Lucio Gutiérrez, quien a esta hora es virtualmente asambleísta nacional electo por la Sociedad Patriótica y visita nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a todos los amigos que nos están escuchando. Bueno, realmente con mucha responsabilidad, también satisfecho. El trabajo ha sido arduo, durísimo. Es una guerra completamente desigual, la parte electoral, pero aquí estamos con fe y alegría. ¿Cómo asume el resultado electoral el expresidente de la República y hoy virtual asambleísta electo? Bueno, con mucha responsabilidad, como decía, doy gracias a Dios, doy gracias al pueblo ecuatoriano que desea que la decencia, la honradez, el patriotismo vayan a la Asamblea Nacional para rescatar justamente la imagen de la Asamblea. Pero también algunos comentarios, y les invito a la reflexión, ecuatorianos. Lamentablemente las elecciones ya no son una confrontación de ideas, de propuestas, de honradez, de honestidad. Lamentablemente se han convertido en una competencia entre millonarios. El que más gasta, el que más propaganda pone, el que más regala, es el que tiene la posibilidad de llegar a la presidencia o a la Asamblea Nacional. Y la pregunta es, ¿y qué pasa con la clase media? Gente muy bien preparada, gente honesta, gente patriota, que son los que han realizado en la historia mundial los cambios positivos en los diferentes países. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con el dinero que gastan en las campañas? ¿De dónde vienen? Tal vez ese dinero se lo robaron en una anterior función pública, tal vez están financiados de organizaciones clandestinas, tal vez van a recuperar ese dinero porque los cálculos no dan. Lo que ganarían en la función pública no es ni la 10ª parte de lo que gastan, de lo que, entre comillas, invierten en las campañas electorales. Sin embargo, yo quiero hacer un llamado a esos jóvenes, a esos profesionales, a esa gente honesta, patriota, que hoy más que nunca tenemos que participar en elecciones. Así no ganemos, pero no podemos bajar la guardia, no podemos bajar los brazos, no podemos dejarles el camino libre para que candidatos de dudosa ética, con financiamiento que no sabemos de dónde viene, puedan llegar a los diferentes niveles del poder político en el Ecuador, porque ahí sí se acabó el país. Recordemos que las naciones solamente persisten en base a valores, en base a luchas éticas. Los países, los pueblos sin valores, sin ética, sin moral, están destinados a desintegrarse, y eso pues no queremos que suceda en el Ecuador. Y tal vez como último sobre este tema, decirles a los patriotas ecuatorianos que la única lucha que se pierde es la que se abandona, y que no hay victoria más sublime que jamás rendirse. Y por eso estamos en esta contienda electoral. Usted después de la victoria del 2002, esta es la segunda vez que gana una elección. Bueno, he ganado otras elecciones, lo que pasa es que a través del fraude electoral me han sacado. ¿Cuál fraude? ¿Cuándo? Por ejemplo, en la anterior que estuve ya de candidato asambleísta, constaba en la lista inclusive del CNE, ¿y qué pasó? Una orden del expresidente Rafael Correa, me sacaron de esa lista. Porque, pero usted ¿cómo sabe eso? ¿Qué evidencia tiene? Porque hay las evidencias, hay las publicaciones, en los mismos documentos ¿de que le hicieron fraude a usted? Por supuesto, así es. Es lamentable lo que sucede. Uno tiene que cuidarse. Es que se manipula la voluntad del pueblo ecuatoriano. El fraude es en varios niveles. Pero bueno, en todo caso, miremos la página, no hablemos de esas cosas que no vale la pena que nos den. A ver, pero la mañana, más bien yendo a la Asamblea Nacional, queremos pues lograr mecanismos que fortalezcan la transparencia electoral para que todos estemos... Usted gana en este momento y le pregunto, ¿se convierte en el único legislador de la Sociedad Patriótica? Tenemos 3 legisladores. ¿Cuáles son los? Uno, Roberto Cerda, de la provincia del Napo. Pero él va a ser de Sociedad Patriótica. Él no va a ser, es de Sociedad Patriótica. Y ¿en alianza con quién están? ¿Con Amigo? Con la lista 6. Lo que pasa es que están contabilizando la lista 6. Ya, correcto. O sea, los socialcristianos están contabilizando uno más. Hay que quitarles uno y darles a usted otro. Por supuesto. Ya. Y también en Sucumbíos, Guido Vargas, él es de Sociedad Patriótica en alianza con la 6. Guido Vargas ha sido prefecto por... No, él es hombre de Sociedad Patriótica, yo lo sé. Así es.
pero como fueron en alianza con las 6, le están contabilizando en las 6, así es. Entonces, pero es que esto es interesante porque todos le contabilizamos solo a usted como asambleísta de Sociedad Patriótica. Entonces son 3. Sí, ya sabes, somos Entonces de la lista 3, todo 3. Hay que quitarle a 2 entonces al Partido Social Cristiano. Claro, nosotros somos lista 3, todo 3, hasta en los asambleístas. Oiga, ¿Pero ahí no fueron en alianza? En alianza, En alianza, claro, sí. con el Partido Social Cristiano. Pero son Lista gente... 6, pero son de las 6, son de la 3, son de la 3. No de las 6. No. Son O sea, van a actuar candidatos los 3. En alianza, ¿no? En alianza. ¿En alianza? Pero son de Sociedad Patriótica. Son afiliados a Sociedad Patriótica. Guido Vargas ha sido prefecto por Sociedad Patriótica, ha sido asambleísta Guido Vargas por Sociedad Patriótica. Ahora, lo que pasa es que hicieron alianza porque usted sabe, bueno, son estrategias para evitar sorpresas. Pero entonces Y me cuando quedo hasta ahí. se instale la asamblea, ellos no van a ser parte del bloque PSC, sino del grupo de los Sociedad 3 de Sociedad Patriótica. Patriótica, ¿Y por cómo van a actuar ustedes en el inicio de la nueva Asamblea Nacional? Esos 3 legisladores de la Sociedad Patriótica. A ver, nosotros ¿Qué vamos- postura van a tener en la instalación de la futura legislatura? Nosotros vamos con la misión de hacer todo lo posible por destrabar la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no puede convertirse en una función obstruccionista que le dificulta al presidente de la República que trabaje. Más bien todo lo contrario. Queremos que la Asamblea Nacional se convierta en un equipo y utilizando un símil elemental como la selección de fútbol del Ecuador, que se nutre de jugadores de varios equipos de fútbol, pero se acaba el campeonato nacional y todos formamos la selección, todos somos de Ecuador, todos somos la selección, todos patean. en Pero una usted sabe división. que eso suena bonito desde el discurso, pero en la práctica Es no difícil, pasa nada. es Usted difícil. sabe que no es así. Yo sé, es difícil, pero en todo caso, por ejemplo, hay leyes que nos interesan a todos. ¿Cuáles? Hay que aprobar esa ley de extinción de dominio para combatir la corrupción. Pero ya hay una ley de extinción de dominio vigente. Claro. Bueno, pero está otra en trámite, porque lamentablemente, pues como se dice, echa la ley, echa la trampa, y la actual ley, un artículo se contrapone con el otro, hay otros artículos vacíos que permiten que por ahí los que robaron dinero público queden en la impunidad. También está la ley de control de riesgos, que es importantísima aprobarla. Nosotros queremos llevar propuestas para darle en esta guerra interna no declarada contra la delincuencia, contra el terrorismo, contra los sicariatos. Queremos darle inmunidad a la fuerza pública. Habrá que hacer las reformas que se requieran, constitucionales posiblemente, legales también, de tal manera que militares y policías estén protegidos de manera legal para que no tengan retaliaciones ni políticas ni jurídicas en lo posterior, como ya ha sucedido en el Ecuador. Queremos pues también contribuir con leyes para generar empleo, que creo que no se va a poner nadie. Por ejemplo, convertir al Ecuador en un centro financiero internacional que permita que los bancos extranjeros vengan al Ecuador y en competencia con la banca ecuatoriana bajen drásticamente las tasas de interés a niveles internacionales menores al 3% de interés, para que la gente del pueblo, el emprendedor, el artesano, el taxista, la mujer trabajadora, los vendedores ambulantes puedan hacer créditos baratos que hoy por esos microcréditos les cobran 24, 26, 28% de interés anual. También queremos, mediante ley, convertir al Ecuador en un centro tecnológico internacional para que las empresas de tecnología de punta en el mundo, como Microsoft, Apple, Google, Tesla, etcétera, etcétera, vengan al Ecuador, inviertan en el Ecuador, generen empleo y los jóvenes tengan una oportunidad de trabajo para que no sigan emigrando, para que nuestros talentos, nuestros cerebros no sigan yéndose al exterior, o los jóvenes desesperados porque no tienen empleo caen en las garras criminales de las bandas o de los carteles de la droga. Pensamos que proyectos de esa naturaleza no se van a oponer. Posiblemente sí puede haber dificultades en las otras propuestas. Nosotros queremos eliminar, si es posible, o por lo menos normar el artículo de la Constitución 416, numeral 6, que permite la ciudadanía universal. Porque este artículo se colocó en la Constitución para convertir al Ecuador en lo que es ahora, un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga. Porque con este artículo el Ecuador se convirtió en una tierra de todos y al mismo tiempo de nadie. Vienen acá los integrantes de los carteles de la droga, de las bandas Hay delincuenciales. que reformar la Constitución. Sí, nadie les pregunta que vienen, nadie les pide papel. Pero va a reformar la Constitución. ¿Usted Vamos. cree que hay que reformar la Constitución? Reformas parciales como esta del principio de la ciudadanía universal, y si no hay cómo hacer esa reforma parcial, por lo menos normar, reglamentar, pedir requisitos, porque no es posible que entren acá al Ecuador todo el mundo. Si la primera potencia mundial, los Estados Unidos, construye hasta un muro
para proteger sus fronteras. Acá en el Ecuador, un país pequeño, riquísimo, sí, pero han abierto las puertas de par en par. Eso es ridículo, eso no puede continuar porque está atentando contra la paz, contra la tranquilidad de los ecuatorianos. Luego también proponemos reformar todos los artículos que se opongan a la posibilidad de aplicar la cadena perpetua. Y luego vamos a ir al Código Orgánico Integral Penal a proponer reformas y, por ejemplo, yo sé que esto sí va a generar polémica, pero siempre hay un camino y ya nosotros hemos escogido ese camino si es que no hay posibilidades de trámite en la Asamblea Nacional. Yo creo que mucho de lo que, o en gran medida, parte de lo que usted ha manifestado va a generar polémica, y ahí yo le quiero plantear, ¿va a ser necesario aliarse para que todo esto que plantea tenga eco? Son 3 asambleístas, dice usted, por el Partido Sociedad Patriótica. ¿Cómo va a ser la actuación justamente de ustedes ya en el legislativo? Con miras a lo que será, lo que yo planteaba desde el día de ayer, la conformación de las bancadas legislativas, por ejemplo. ¿Cómo van a actuar? Bueno, primero en equipo los 3, y luego tratar lo que ya mencioné, de formar un equipo de trabajo, pero con límites éticos, sin condicionamientos. Por ejemplo, a Sociedad Patriótica no nos dan el fondo partidario 8 años. 8 años. ¿Con qué argumento? Se inventan cualquier cosa. ¿Cuál es el argumento? Que no se han presentado, que no se han regularizado los balances, ya los regularizamos, que falta ni sé qué cosa, que falta la otra, y se dan las vueltas y no nos entregan 8 años el fondo partidario permanente. Pero ese es un problema de Sociedad Patriótica. No podemos poner en el tapete, les apoyamos en tal ley si ustedes nos apoyan, que nos entreguen el fondo partidario permanente que por ley, por constitución nos corresponde a Sociedad Patriótica, y de las 7 organizaciones políticas que tenemos derecho a fondo partidario no le entregan a Sociedad Patriótica. Esto lo pongo como ejemplo porque tenemos que en este momento tener desprendimiento todas las organizaciones políticas, porque el país se cae a pedazos. El país se desangra, y si cada organización política dice, a ver, yo apoyo, pero si me hacen esto, yo apoyo... Si ¿Usted está dispuesto a hablar con la bancada del correísmo? Hay que hablar con todos porque... ¿Usted no tiene problema en hablar con los 52 legisladores del correísmo? Yo no tengo problemas con nadie, algunos tienen problemas conmigo, yo no tengo problemas con nadie. Pero si, por ejemplo, hay esa posibilidad de un acercamiento en función de esto que usted señala, ¿no tiene problema en hablar con el correísmo? Yo no tengo problema porque es el país el que nos interesa a todos, es el país el que se desangra, es el país el que tiene que ser rescatado, porque si cada uno comenzamos con nuestros problemas personales, el país se hunde y perdemos todos. Esto es como el Titanic, se hunde el barco, nos ahogamos todos. Vamos a ver si cuando se instale en la Asamblea se logra cumplir eso. Ahora, yo le digo algo, le he escuchado a usted que ha planteado algunas iniciativas, procesos normativos, proyectos de reforma, leyes e incluso reformas constitucionales. Pero no olvidemos, coronel ingeniero, que la próxima asamblea es una asamblea de 1 año y medio. Así es. Y hay unos plazos que establecidos en la propia Constitución, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Una norma constitucional no se reforma en pocas semanas, requiere un dictamen favorable de la Corte Constitucional que indica la vía, si es enmienda, si es reforma. Si es enmienda, tiene que pasar 1 año entre el primero y segundo debates. Si es reforma, tiene que haber, digamos, 3 meses entre el primero y segundo debate, y luego un referéndum constitucional. O sea, la cosa no es tan sencilla. Y en el caso de una ley también hay procesos y plazos normados por la ley. Mi pregunta es, ¿si han calculado ustedes el tiempo que va a tomar impulsar todas estas reformas? A ver, algunas, si es que hay consenso en la Asamblea Nacional, se las puede aprobar en un plazo aproximado de 9 meses, es decir, estaríamos dentro del 1 año y medio que duraría esta Asamblea Nacional. Los otros, por lo menos, pueden quedar encaminados para que la siguiente Asamblea Nacional los discuta y ojalá los apruebe. Y como le decía, siempre hay un camino, que es el que usted ya mencionó, que es la consulta popular, que se la puede pedir que haga el presidente de la República o un grupo de asambleístas. Podríamos impulsar esa reforma o a través de una consulta como ciudadano, recoger firmas y hacer esa consulta popular para lograr cambios importantes en el país. Por ejemplo, si no hay consenso en el tema de sancionar con cadena perpetua a todos los políticos ladrones hasta que devuelvan la plata robada. Una vez que devuelven la plata robada, se someten a la actual legislación penal. También cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que piden dinero para dejar en libertad a delincuentes de cuello blanco hasta que devuelvan la plata robada. También la propuesta es cadena perpetua para los sicarios, para los violadores. ¿Se puede hacer cadena perpetua? Sí, por supuesto.
Y ya lo mencioné, hay que reformar artículos de la Constitución que se opongan a la posibilidad de cadena perpetua. Hay que reformar artículos de la Constitución que, por ejemplo, digan que todos los convenios internacionales están por encima de la Constitución. Se puede aumentar una frase a excepción de los temas de seguridad. Es decir, siempre puede haber un camino. Lo que no podemos es quedarnos como estamos viendo cómo el país se desintegra. Ahora, la idea de la cadena perpetua no es llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua. Todo lo contrario, la idea, la filosofía de esta propuesta es que las cárceles estén vacías, que nadie vaya a cadena perpetua. El mensaje para todos los que estamos en política es que el poder es para servir al pueblo, no para robar, no para llenarse los bolsillos con el dinero del pueblo ecuatoriano. Y si se roban el dinero, van a tener que devolverlo. Y si no devuelven, ahí sí se quedan eternamente en la cárcel. También el mensaje para los jueces y fiscales corruptos es que no cobren. Todos sabemos, yo sé, todos los días la gente viene a nuestra sede a quejarse que le pide plata el juez, que le pide plata el fiscal, tengan o no tengan la razón. Sabe esto el presidente de la Corte Nacional de Justicia, pero nadie hace nada. Y los jueces dejan en libertad a ladrones y simplemente la noticia es que sí, que le han cesado o que le han dado, no sé, licencia sin sueldo de una semana. Pero sí ha recibido $100,000 para dejarle en libertad a un delincuente de cuello blanco. Entonces tenemos que sancionar de manera ejemplar también a los jueces y fiscales, si no el país no se va a componer. Pero para sancionar habría, usted plantea reformas legales para sancionar. Porque expresamente no tiene competencia. Claro, la Asamblea no tiene competencia de fiscalización sobre la administración de justicia. Así, pero sí podemos hacer las leyes, podemos hacer esas reformas. Pero también aquí la idea y el mensaje para los jueces y fiscales de señores, ustedes ganan un sueldo, administran justicia, no tienen por qué cobrar por las sentencias. Y si cobran, van a tener que devolver la plata. Y si no devuelven, ahí sí se quedan en cadena perpetua. Inclusive el mensaje para los sicarios, para los violadores, es, señores, piensen 3, 5, 10 veces antes de asesinar a una persona o de violar a un niño o una niña. Porque si violan, se van a cadena perpetua. Y lo que sí, todos los presos tendrán que trabajar, primero para que paguen por su comida, por el alojamiento, y segundo para que se rehabiliten, de tal manera que cuando salgan en libertad tengan ya un oficio para trabajar y no para robar. Yo sé que estas, por ejemplo, son reformas polémicas. Hay otra ley que vamos a proponer también muy polémica, que la llamamos de investigación, de justificación y de incautación de bienes robados. Esta es una ley que prácticamente, y esa es la ventaja, que no tiene ni principio ni fin, porque las otras leyes tienen vigencia desde que se publican, desde que se aprueban para adelante. Pero ¿qué pasa desde que se publicó esa ley para atrás? Reina la impunidad. Pero es que la normativa no puede ser retroactiva. Por eso, es que ese es un principio jurídico universal. Universal, por supuesto. O sea, ahí no hay cómo hacer nada. Bueno, solamente puede haber retroactividad si es que hay algún beneficio para el reo, así es. Eso es. Bueno, está hablando con una persona que ha estado presa 2 veces. Entonces, conozco el tema. Por eso, ¿cómo va a ser con la retroactividad? A ver, por eso, esa es la ventaja de esta ley, de esta propuesta, que es una ley de investigación, de justificación y de incautación de bienes robados. Entonces, con esta ley, usted puede investigar 20 años atrás, 10 años atrás a un expresidente, exalcalde, exprefecto, juez, fiscal, etcétera, que tenga fortunas sospechosas. Le investiga, nadie le puede impedir que investigue. Y si tiene una fortuna sospechosa, que justifique. Si justifica, no pasa nada. Si no justifica, entonces ahí se le incautan esa fortuna mal habida y esa persona pasa a órdenes de la justicia. Aquí lo que queremos es que se acabe la impunidad, es recuperar la plata robada. Y yo sé pues que en esto puede haber algo de oposición, entonces esto, por ejemplo, podría entrar a una consulta popular. Veamos qué pasa en el desarrollo, obviamente, de estas semanas, de estos meses antes de la instalación de la Asamblea. Gracias por esta primera entrevista como virtual asambleísta electo a Lucio Gutiérrez. Muy gentil, el coronel ingeniero, muy amable. Muchísimas gracias, muy gentiles. Muy amable. Siempre en la lucha. Gracias, el expresidente Lucio Gutiérrez, virtual asambleísta electo por la Sociedad Patriótica, muy gentil, muy amable, gracias. Gracias, coronel. Muy amable que ha estado acá con nosotros, conversando en la primera hora, una primera reacción justamente sobre esta elección, y ha hecho algunos anuncios, digamos, con una dosis de polémica, y lo hemos dicho en la entrevista. 8:08, pausa en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.